Bueno, y estamos aquí en un sitio maravilloso, estratégico, porque me estoy echando para atrás, porque en estos momentos estoy pisando Caracas, pero si yo me echo un poquito para atrás, en estos momentos ya estoy en La Guaira. Estamos en nuestro ícono querido Galipán. Euson Galicia se vino para acá a disfrutar, a mostrarle, a descansar y además también mostrarle un poquito lo que es el sabor galipareño de aquí, de una ciudad que está cerca de aquí, de Galipán, pero que muy poca gente todavía no conoce. Y por eso estoy aquí hoy con mi compañera de viaje, Melanie Agros, la cual quise invitar también para que conociera. Ella es mucho de playa, pero yo le dije a ella, tranquila, que yo como buena excursionista que fui, como buena montañista, te voy a mostrar cómo hacer un día, un full day, súper rápido y que sean 3 escenarios en un mismo día. Espero me cumplan, porque yo vine confiada en que voy a la playa y aquí lo que hay es frío, un clima espectacular, una comida exquisita y un ambiente. Vénganse, aquí no hay por qué decir no puedo, no, lléguense, aquí podemos. ¿Y de la mano de quién? Ya va, que se me perdió. Lo ¿Dónde que está? pasa es que esta ahorita se me fue, pero ahorita la vamos a tener a nuestra querida Daisy recorriendo Galipán, quien es la hacedora de sueños. Así que quédense por ahí por la señal de tele Euson Galicia, que ahora es que empieza esto. Bueno, aquí estamos en la primera parada en Gil Restaurante con nuestro amigo Adrián, que es un emprendedor súper joven, así como uno, que está apostando por el turismo acá en la zona de Galipán. Aquí hicimos una parada para desayunar. Lo más icónico acá son los pastelitos con champiñón y queso. Son demasiado buenos. Si vienen a Galipán, tienen que hacer una parada en Gil Restaurante. Juro. 3. Bueno, Euson Galicia, ustedes saben que yo soy con los animalitos, para arriba y para abajo. Aquí está un lugareño, Caraota. Cállate, mira, este es el que me va a echar a mí los cuentos de todo, de todas las rumbas, de todos los negocios y de dónde mejor se come. Pero ya lo saben, aquí el primer puesto que tienes que poner es Restaurant Gil, ¿verdad, Caraota? Ella ya comió. Mira, ay, ¿verdad? Sí, bueno, y yo sigo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Galipán, San José de Galipán. Hay una foto por ahí, quiero que la vean. 5 segundos. Quiero hablar un poquito con ustedes lo que es este maravilloso recorrido. Sí, ya yo sé por qué es la risa, ya después les voy a mostrar por qué. Lo que es este maravilloso recorrido sobre Galipán. Tantas cosas que tenemos a nuestro alcance y que a veces no nos damos cuenta, no las disfrutamos. En esta oportunidad estuve en compañía con mis compañeros. De verdad que fue una experiencia maravilla y yo quería hacerlo, quería compartir con ellos porque muchos de ellos no conocían lo que eran las cascadas, no conocían, a lo mejor fueron al teleférico, fueron a lo mejor a ese pueblito de Galipán, pero en sí esa connotación ambiental, esa celebración, lo que es, porque para mí era selva, después de 10 años
Yo había 10 años que no había ido a la cascada de San José Galipán y por ahí hay una foto. Eso hace 10 años en la cascada donde estábamos nosotros, porque son 4 cascadas. Esta es la que está por la parte de arriba, que esa todavía estos chicos no las han conocido, pues este es el próximo recorrido. Eso queda una caverna y esa es una bajada, y de ahí baja a donde fuimos allá abajo, y de ahí baja al Pozo de las Mujeres y después el Pozo de los Hombres. Así que ya saben, pendientes por ahí porque faltan 2 recorridos. Esta cascada, que es una cueva, y el Pozo de los Hombres. Pero fue un recorrido, gracias a Recorriendo Galipán, a nuestra querida Daisy, maravilloso. De verdad, pudimos conocer montaña, río y playa, y además que unos pasteles, de verdad yo se los recomiendo. Restaurante Gil, vamos a tener que pedir un delivery porque a mí ya me dio hambre. Menos mal que yo tengo aquí mi pay de mis amigas de Ideacu, con su permiso. Ángel, come. Ay, Dios mío, esto es un éxtasis el paladar, señores. ¿Qué quieren que les diga yo? Ay, ya me provocaron esos pasteles. Vamos a pedir un delivery para que nos baje Restaurante Gil. Pero bueno, mira, fue un día espectacular. Sigan rodando ahí las imágenes. De verdad, vayan a conocer nuestra querida ciudad. Hay tantos rincones que nosotros por el trabajo, nosotros por, no sé qué, de verdad hay que disfrutar un poco la vida. Y lo digo yo desde este lado, todavía tengo tiempo de programa. Desde que a mí me operaron hace prácticamente un mes, todo el chip que yo tenía aquí ha cambiado. Porque uno se la pasaba, era un solo corre, en una sola trabajadera, no disfrutas. Y de verdad que creo que ese viaje sacó un peso de encima y te das cuenta lo que es la vida. Te das cuenta lo que es compartir con gente que de verdad está ahí noche y día. Que son más que compañeros, ¿ok? Que son más que un simple productor o un simple operador. De verdad que este tipo de actividades, porque yo no lo veo como una parte de recreación, yo más bien lo hice como una actividad para enlazar sentimientos, amistades, compañerismo. ¿Sabes qué me encantó? Y creo que por ahí tenemos las imágenes. Cuando estábamos bajando, porque hay que hacer una empicada para llevar hacia la laguna, cuando bajábamos, entre ellos, entre los chicos, nos ayudaban, porque de verdad que estaba resbaloso. Y sentir cuando te agarraban, pisa aquí, pisa allá, de verdad, qué bonito, porque uno ve grupos y ni le paran. Si se cayó, que se caiga. Yo voy para allá, para adelante. Y éramos todos unidos, todos volteando. Bajaste, ya va, espérate, falta alguien. Todos ahí, nadie quería ir de primero, ¿ok? Era una cosa maravillosa y eso es bonito. Eso es bonito entre grupos de trabajo, grupos de compañeros, que haya ese nivel de seguridad entre nosotros. Yo no voy a salir, espérate que estemos todos juntos, todos nos cuidamos. Y por favor, la guiatura de Daisy de Recorriendo Galipán, impecable. Pero bueno, ya yo por ahí les diré, ya por ahí les iremos mostrando lo que fue nuestros almuerzos en la playa, que eso fue otro recorrido, otro show. Eso parece que estuviéramos en la Gran Sabana. Y esto está aquí mismo. Una cosa de otro mundo. Una cosa de otro mundo. Y con cotufa. Imagínate Daisy tan bella, explicándonos que tengan cuidado, el pica pica, toda la historia de lo que era. También la gente de Ávila, que nos estuvo explicando la historia desde hace millones de años de por qué viene Galipán, de dónde viene y el por qué Caracas como valle se formó como valle. Esas explicaciones geológicas que hacen falta escucharlas. Así que bueno, yo de verdad les recomiendo absolutamente a todos mis seguidores que vayan a la página de Recorriendo Galipán, díganle que van de parte mía, de Pilar, de Usón, Galicia, y de verdad y les aseguro un recorrido totalmente maravilloso, lleno de energía, lleno de vitalidad, con seguridad, y que van a querer, es que ni siquiera van a querer bajarse, porque nosotros llegamos a la casa a las 12 de la noche. Cállense. Pero ese es otro cuento. Para la próxima semana les iré contando el recorrido para la playa. Así que bueno, nosotros seguimos y yo sigo comiendo y disfrutando de la vida, porque ahora es que queda festa rayada. Bueno, aquí desde Usón, Galicia,